clase. Entonces, en la unidad 2 vamos a trabajar sobre la guía 7 en adelante hasta la guía 11, si no me equivoco, vamos a estar trabajando con la unidad 2. Y la unidad 2 es ¿por qué cambia nuestro planeta? Esa es la pregunta que nosotros vamos a resolver en esta unidad 2. ¿Por qué cambia nuestro planeta? Y la pregunta es, ¿por qué cambia nuestro planeta? Yo las quiero cambiar un poco para esta clase, para efectos de esta clase, y es cómo ustedes se imaginan que ha cambiado la Tierra. ¿Tienen alguna idea de cómo ha sido antes, en la antigüedad, o no cambia mucho? ¿Qué piensan ustedes con respecto a los cambios de la Tierra? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué cambios conocen? Que antes el planeta estaba todo junto. ¿Ya? Y creo que por un terremoto o por el meteorito, creo, se ¿Ya? separó. Y que ¿Ya? América estaba en la derecha y no en la izquierda del mapa. En la derecha y no en la izquierda. Eso con respecto al mapa, recuerda que el mapa es plano y por tanto tiene arriba, abajo, derecha, izquierda. Pero si pensamos en una esfera, no hay ni derecha, ni arriba, ni abajo. Por lo tanto, el polo norte perfectamente podría estar así, dado vuelta, y aún así seguiría siendo la misma Tierra, solo que nosotros tenemos esas coordenadas, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero en la realidad esas no existen. Recuerden que si yo tengo una esfera y le doy vuelta así, sigue siendo la misma esfera. Entonces, Lucas dice que en algún momento el planeta estuvo todo junto. ¿Qué otros cambios conocen ustedes, chicos y chicas? ¿Qué otros cambios conocen? ¿Qué otros cambios en la Tierra conocen hasta ahora? ¿El calentamiento global es uno de ellos o no? El calentamiento global perfectamente puede ser uno de los cambios de nuestro planeta. Muy bien, Mateo o Íñigo. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios conocen? Íñigo. Ya, Íñigo. ¿Qué cambios conocen? Otros cambios. Como la extinción de especies. No sé si lo dije bien, pero... Como la extinción de especies. Ya, Javiera, entonces la extinción de especies pueden ser uno de estos cambios, ¿verdad? Si nosotros pensamos en la época... ¿Sí? Dime. También puede ir en la parte social, o es físico el cambio. Fíjate que el cambio que nombras tú es un cambio físico a nivel de la Tierra. El cambio que nombra Íñigo es un cambio climático, y el cambio que dice Javiera es un cambio evolutivo. Entonces pueden ser diferentes tipos de cambios. También pueden ser sociales, aunque los sociales no son tan importantes para este tema, porque podríamos hablar de la política y la economía y esas cosas, pero eso no sería tan como relevante para los cambios de la Tierra. En cambio, los cambios evolutivos que nombra Javiera, la extinción de las especies, sí es un cambio importante, porque no siempre han existido las mismas especies de ahora. En algún momento existieron los dinosaurios, y antes de los dinosaurios, ¿quiénes existieron? Antes de la época de los reptiles. León. Ya, ahí la ciencia no tiene nada que decir, así que no puedo decir nada. Pero claro, esos son los cambios. ¿Cómo se imaginan la Tierra en la época de los dinosaurios? ¿Cómo habrá sido? Con más piedra, más arena, así. Yo me la imagino con más plantas, ¿cómo decirlo? Vegetación. Con más vegetación. Con menos edificios, profe. Con nada de edificios. Nuestra Tierra ahora es donde vive el ser humano, es una Tierra inerte, infértil. La hemos destruido hasta más no poder. Así que nada, solo queda la esperanza en ustedes. Así que todas mis fichas están puestas en que ustedes son el cambio. Ustedes son los que pueden hacer cosas distintas, así que háganlo, no se queden ahí. Claro, Gabriel dice que se lo imaginaba con más piedras, más arena. Sin embargo, Mateo o Íñigo dicen que, disculpen chiquillos que no los puedo identificar, pero si no los veo como que me cuesta un poco. Sin embargo, ellos, Íñigo y Mateo, dicen que probablemente se lo imaginaban con más vegetación. Y si nosotros pensamos en un ecosistema natural, lo que podemos pensar es que si pensamos en un desierto, probablemente haya más piedra o arena, como dice Gabriel, pero si pensamos en las zonas tropicales, efectivamente va a haber mucha vegetación.
Y probablemente, como dice Lucas, los continentes no van a estar en la misma posición que en la que encontramos hoy en día. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar descifrar hoy, que es como cómo ha cambiado nuestro planeta a través de la historia de la Tierra. Entonces, ¿nuestro planeta siempre fue el mismo? Fíjense que aquí No. tenemos... Francisca dice que no. ¿Por qué no, Francisca? ¿O no fue Francisca? Profe, soy Lucas. Ah, Lucas, perdón. Es que a mí me aparecen como los cuadros en los que hablan y me apareció de Francisca. Lucas, dime. O sea, a lo que voy es que el mundo no fue el mismo de 1000 años, porque primero vivían otra especie, estaban posicionados diferentes, ¿entiendes? Sí, completamente. Y tu intervención hace un poco referencia a lo que decías con respecto a la posición física de los continentes, hace referencia también a que probablemente el clima era distinto y probablemente las especies, es decir, hablamos ya ahora de un cambio evolutivo, de un cambio en las especies, probablemente este cambio... probablemente las especies que habían también en la Tierra eran también distintas. Entonces, efectivamente, el mundo que conocemos hoy, tal como lo conocemos ahora, no siempre fue el mismo. ¿Y cómo se comenzaron a investigar estas cosas? Entonces, para eso nosotros vamos a ver este video. Les voy a mandar el link al tiro. Parece que ahora mi computador está más rápido, como que se recuperó después de la clase. No sé si se está abriendo el link. No. Vamos a ver un video, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan, para que respondan las preguntas. Mientras se carga este video, que lo tengo en pausa, quiero comentarles que el video habla precisamente de los descubrimientos científicos que se han hecho a través de la historia de la ciencia. Sabemos que los continentes están en constante movimiento. Profe, ¿cuáles son las preguntas? Se lo puedo dar al tiro. Entonces, el video que nosotros vamos a ver el descubrimiento la creación de diferentes teorías que indicaban cómo los continentes podrían estar o no estar en posiciones distintas. A través de dos personas, una que era Alfred Wegener. Él fue uno de los grandes postuladores de esta teoría, por lo tanto lo que tienen que enfocarse es, bueno, ¿qué dice en una primera instancia Alfred? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuáles son las evidencias que él presenta? Y después preguntas con esta, si creen que fue original o creativo cuando postuló su teoría, qué factores influyeron negativamente en que esta teoría fuera aceptada. Mary Tarp, tal como les decía, son dos personajes, uno Alfred Wegener, que postula una teoría, y la otra es Mary Tarp, que hace otro descubrimiento que apoya la teoría de Alfred. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué aportó este descubrimiento a la teoría de la deriva continental? Y bueno, ¿cuáles fueron las evidencias que presentaba Marie en su postulación de esta teoría? Entonces, después de este resumen, yo necesito que ustedes hagan dos cosas ahora. O le saquen una foto a estas preguntas y las copien en su cuaderno, o la escriban derechamente en su cuaderno, pero tenemos que ser eficientes en el tiempo. Así que yo prefiero que le saquen una foto y que la respondan rápidamente en una hojita como tipo borrador. Creo que mi computador está mejor, así que voy a intentar, necesito que me digan si escuchan bien o entrecortado. En la actualidad, sabemos que los continentes están en constante movimiento. ¿Cómo se escucha? No se escucha nada. ¿No se escucha nada? Se escucha medio cortado. Ya, entonces les voy a mandar el link para que lo vean en su dispositivo donde estén conectados, ya sea celular o lo que sea. Y les voy a dar los mismos minutos para que lo hagan, ¿ya? Voy a buscar el chat. Profe, ¿podría mostrar de nuevo las preguntas, por favor? Sí, mira, mientras les pongo el video, mientras ustedes lo ven, ahí se los mandé. Les pongo las preguntas para que le saquen foto y lo hagan.
¿Ahí está bien? Reinaldo Tamblay levantó la mano. ¿Tiene algo que decir? ¿O fue un error ejecutivo? Ya, chicos, son 5 para las 1, a las 1:07, perdón, a la 1:02 minutos, volvemos y eso. Vean el video, respondan estas preguntas y nada. ¿Está clara la actividad? Profe, yo pensé que lo iban a mandar en Classroom para que lo viéramos en nuestros celulares los que tenemos computador para ver la clase. ¿Lo prefieren Classroom, el link? ¿Puede? ¿Lo que Sí. ustedes pueden o no? Es obvio que puedo si está acá. No se me había ocurrido. Gracias. De nada. Ya, entonces ahí está el video. Cambio de horario. Son las 12:56 a las 1:03 minutos. Volvemos. Yo ahora voy a prepararme un té y vuelvo. Vean el video, respondan las preguntas y les publico las preguntas para que la hagan. En una hoja en borrador, rápido, no se preocupen de la caligrafía. Después en su cuaderno la traspasan bonita. Esta clase. Entonces voy a... Ya, continuamos. Entonces, chicos y chicas, una de las cosas que se preguntaba era con respecto a Alfred, y Alfred postulaba una teoría. ¿Cuál era la teoría que él postulaba? La deriva continental. Muy bien, Elena. ¿Qué es la deriva continental? ¿Por qué se da pena? ¿Qué es la deriva continental? Los planetas alguna vez estuvieron todos unidos. Los O sea, planetas, los continentes. los continentes. Muy bien, Amelín. Los continentes. ¿Hay alguien con su micrófono prendido? Recuerden desactivar su micrófono y activarlo cuando... Profesor, Sí, Mateo. que cuando estaban juntos creo que se llamaban Pangea o algo así. Era Íñigo. Ya, muy bien, chiquillos. Entonces, lo que dice Elena, lo que dice Mateo, lo que Ay, dice... puta. Chicos, desactiven su micrófono, porfa. Entonces, lo que dice Elena, lo que dice Mateo e Íñigo, lo que dice... se me olvidó el nombre de la otra compañera... Amelín, es que primero la deriva Alfred plantea la primera teoría, que es la deriva continental, y esto, según lo que dice Amelín, dice que los continentes en algún momento estuvieron todos juntos y se fueron separando, y este continente, este supercontinente que tenía todos los continentes antes unidos, se llamaba Pangea. Efectivamente, este continente se llamaba Pangea y este fue una de las características más importantes de la deriva continental. Así que muy bien, chiquillos. ¿Qué evidencias tuvo Alfred para plantear esta teoría de la deriva continental? Piensen que él está planteando que los continentes se mueven, entonces igual es potente para su época. Él se adelantó a su época, él fue una persona que se adelantó a la época. ¿Qué evidencias tenía él para plantear esta teoría? Que las costas de los continentes podían calzar. La primera gran descubrimiento, y se viene desde 1500 que se sabe esto, que las costas de los continentes, sobre todo Sudamérica, con... ¿cómo se llama esto? Con África, podían calzar, ¿verdad? Se unían como piezas del rompecabezas. ¿Qué más? ¿Qué otras evidencias tenía él? ¿O pudo encontrar él, Alfred? Un animal. Unos huesos de unos reptiles. Ya, unos restos de unos reptiles. Mateo, Íñigo, ¿qué otra evidencia? No, es que ya lo dijeron. Ya, reptiles. ¿Esos reptiles eran animales vivos o qué? ¿Qué eran? Fósiles de reptiles, ¿verdad? ¿Por qué su teoría no fue aceptada en un principio? ¿Por qué la comunidad científica no aceptaba su teoría?
porque ellos creían que había una especie de puente que estaba bajo el mar y unían los continentes. Unían los continentes, ¿verdad? Entonces, si teníamos dos fósiles distintos, uno en Sudamérica y el otro en África, ellos creían que no era porque los continentes estaban juntos, sino que era porque entre ambos continentes había un puente que los unía. Y eso parecía más lógico. Yo les voy a contar que en esa época, en el 1800, 1900, en la época donde se plantean estas teorías, la creencia, el paradigma de la época era principalmente cristiano católico. Católico en que decía que primero las cosas se mantenían iguales, no se pensaba en que las cosas cambiaban, tampoco se aceptaba la idea de la evolución, tal como dijo una compañera delante, las extinciones de las especies, hizo una súper buena contribución, los cambios en las especies, ¿verdad? Esas cosas no se aceptaban, menos se va a aceptar que los continentes se movían. Imagínense que un continente se mueva, requiere de unas fuerzas que son tremendas. Para mover un continente requiere de mucha fuerza. ¿Por qué otro motivo creen que no fue aceptado? Porque claro, había una teoría rival. ¿Por qué otro motivo no fue aceptado? ¿Qué le faltaba a la teoría de la deriva continental? Voy a cambiar la pregunta. ¿A ustedes les parece coherente? ¿Creen en la deriva continental? ¿Los convenció o tienen ciertas dudas? Yo creo que es coherente, pero mi duda es ¿por qué se deslizaron? ¿Por qué se deslizaban, verdad? Es lo que hizo muy bien, como dice Mateo, o Íñigo, no lo sé muy bien. Lo que dice Íñigo, entonces los chiquillos, es que tienen una duda, ¿verdad? Y esa duda fue la que le asaltaba también a la comunidad científica. ¿Por qué? Es lo que hace describir este movimiento y dice muy bien, los continentes estaban todos juntos, Pangea, etcétera, etcétera, una buena teoría, tiene muy buena evidencia, pero ¿por qué? ¿Por qué los continentes se deslizan? ¿Cuál es la fuerza que moviliza estos continentes? Entonces lo que carecía él es precisamente de la duda que le daba Mateo. Íñigo, él no tenía el mecanismo que explicara esta teoría de la deriva continental, el por qué. Le faltaba el por qué se movían. Algo súper importante en ciencia, explicar por qué, de dónde sale, cómo yo propongo esto. Muy bien, chiquillos. La siguiente pregunta tenía relación con Mary Tharp. ¿Quién era Mary Tharp? Mary Tharp. Creo que otra científica que tenía una teoría que no recuerdo muy bien, pero que tenía que ver algo con unas grietas que estaban en línea. ¿Con unas grietas? Grietas acuáticas o algo así. Ya. Lo que va en el video. Ya, muy bien. ¿Alguien puede complementar la información que está dando Mateo? Que haya... Íñigo, Íñigo, cuando hablen tienen que decir Íñigo dice, profe Íñigo o Mateo, así a mí me queda mucho más claro. ¿Alguien tiene alguna otra información con respecto a qué postuló Mary Tharp? ¿Qué postulaba? Precisamente, Marie lo que postulaba era este mecanismo, el por qué se mueven estos continentes. Entonces, la teoría de la deriva continental, la teoría de la tectónica de placas de Marie era súper potente para explicar el por qué y solucionaba todas estas dudas que tienen los científicos en la época de Alfred, y la que tiene Mateo ahora es por qué se mueven los continentes. Y la comunidad científica, aun cuando entregó esta idea de las placas tectónicas, le creyó, confirmó esa teoría. O de nuevo como que la censuró.
Chicos, la comunidad científica aceptó las ideas de Marie. No. ¿Por qué no, Amelín? ¿Por qué crees? No, porque aquí no hay una respuesta correcta, así que no teman en equivocarse, en decir lo que piensan. Aquí no hay respuestas correctas. Amelín, ¿por qué no? ¿Por qué creéis que no? O Javiera Silva creo que quiere decir algo. ¿Qué piensan los demás? ¿No saben? Necesito que me digan, porque así yo puedo, cuando estemos avanzando un poco más en los contenidos, yo puedo hacer algunos refuerzos. Necesito que ustedes me digan, no lo entendí, no lo vi muy bien, fue muy poco tiempo, qué sé yo. Profesor, ¿Por qué la teoría de Marie no fue aceptada? Elena tiene algo que decir. ¿Por qué creen? que en ese tiempo todavía creían que era una locura que los continentes se movieran, pero luego cuando presentó teorías más convincentes o pruebas, sí le creyeron. Exacto, sí le creyeron. En ese tiempo, aún en la época de Marie, en el 1950, todavía estaba muy arraigada esta creencia de que las cosas se mantenían sin cambio a través del tiempo de la Tierra. Todavía estaba muy arraigado este pensamiento cristiano que decía que todas las cosas se crearon porque Dios lo ordenó y se han mantenido inmutables a través del tiempo. Y aun cuando la teoría de la deriva continental, a mi parecer, era muy buena y a Mateo le causaba un poco de Íñigo, un poco de extrañeza este porqué, y después viene Marie y entrega este porqué con la teoría de la tectónica de placas, aún así, aun cuando ya está muy fundamentada estas dos teorías, deriva continental y tectónica de placas, estaba todavía esta resistencia de los científicos, y precisamente por este pensamiento, entonces ustedes pueden empezar a pensar en otras cosas, no solo en la teoría de la tectónica de placas, ni en la teoría de la deriva continental, y empezar a preguntarse ¿qué factor cumple la sociedad en la ciencia? ¿Cómo condicionan las creencias sociales el descubrimiento científico? ¿Lo retrasa? ¿Lo promueve? Entonces, son todas preguntas que ustedes pueden empezar a plantearse finalmente con respecto a otros aspectos que no son de conocimiento científico, sino que es todo lo que envuelve la ciencia, las propias personas que trabajan en ciencia, la economía de esa época, y así con un montón de otras características que envuelven a la ciencia. Por eso yo les muestro este video, porque hay muchas características que envuelven a la ciencia y que dificultan que la ciencia avance o propician que la ciencia avance. Tanto la economía, intereses económicos, intereses entre países, ¿verdad? El conocimiento religioso fue muy potente también para aceptar qué era lo que se aceptaba científicamente y qué no, y qué podíamos tratar como una teoría loca o qué no, ni siquiera por el conocimiento científico, sino por nuestra propia creencia religiosa. La religión entonces no solo afectaba la vida de las personas en las casas, sino que también afectaba la vida de los científicos que hacían ciencia en esa época. Muy bien, chicos y chicas. Súper, los felicito y las felicito. Voy a mostrarles el PowerPoint. Ahora vamos a seguir con esta idea. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar antes de pasar a lo que quiero ver ahora? No. Ya. Entonces, claro, ¿por qué nuestro planeta cambia? Fue la primera pregunta. Y ahora vamos a empezar a resolver, y ustedes a través de este video se dieron cuenta por qué nuestro planeta cambia y cuáles son esos cambios, ya se lo empiezan a imaginar. Entonces, una de las primeras evidencias, como decía Elena, tiene que ver con que la forma de los continentes calzaba, sobre todo Sudamérica y África. Entonces, estas costas, oeste y este de los continentes, calzaba como piezas de un rompecabezas. Otra evidencia que encontró Alfred para aportar su teoría fue la presencia de diferentes fósiles, uno de un reptil que se llamaba Mesosaurus y el fósil del reptil que se llamaba Mesosaurus. Y fíjense que se encontró en dos lugares distintos de la Tierra, en Sudamérica, en todo este lugar de Sudamérica, y en África, probablemente en todo este sector de Sudáfrica.
Otro fósil que se encontró, no solo estos, sino que hay más, también hay otras evidencias, pero no es necesario ahondar en esas. Otra evidencia de otro fósil que se llama Glossopteryx, que es una planta que existió y que ya no existe, millones y millones de años atrás. ¿Y dónde se encontraron estos fósiles de la misma planta? En dos lugares distintos, en la Antártida. Al tiro voy a donde estaba. En la Antártida y en India. Entonces, si ustedes se fijan, los mismos fósiles se encontraron en lugares muy lejanos. Y la teoría, como era difícil socialmente plantearse la idea del cambio, por lo que yo le estaba comentando, por esta idea religiosa que hay detrás de que las cosas se mantienen inmutables, y que aparte que si nosotros entendemos el mundo a través de la religión, a través de la Biblia, lo que nos dice es que la Tierra no tiene tantos años como realmente tiene. Entonces lo que planteaban estos científicos, y como decía muy bien Elena, era que entre los continentes existieron puentes que conectaron cada uno de estos continentes y que hoy día ya no existen. Fíjense que aquí también estaban los montes Apalaches en Norteamérica y que eran las mismas rocas que se encontraban en esta parte del continente europeo. Entonces, lo que postula él es, dice, no, es imposible, puentes, ¿por qué no hay rastros? Si hubieron puentes, debió haber un rastro. Y lo que él postulaba entonces era que estos continentes en algún momento estuvieron todos juntos, por todas las evidencias que estamos hablando, por la evidencia de la forma de encaje entre los continentes, por los fósiles presentes en los continentes. Entonces, si ustedes se fijan, los continentes en algún momento estuvieron juntos. Bueno, aquí falta que se junten todos, pero más o menos esta era la idea de Alfred, que decía que todos los continentes estuvieron unidos en un supercontinente que se llamaba Pangea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, ¿Pangea era un continente, profesor? Pangea era el gran continente que dice la deriva continental. Cuando todos los continentes estaban juntos, unidos en uno, ese continente se llamó Pangea. Y luego se separaron en dos, que se llamaban Laurasia y Gondwana. Y esa es más o menos la época de los dinosaurios. Entonces, Lucas, delante tú tenías una teoría, que cayó un meteorito y eso provocó la separación de los continentes. ¿Qué apreciación tienes ahora de este cambio? ¿Estabas como en lo correcto? ¿Piensas que todavía es posible lo del meteorito? ¿Usted sabe por qué se extinguieron los dinosaurios? Nadie sabe. Hay solo algunas teorías que explican por qué se extinguieron y una de las que está más fundamentada es porque cayó un meteorito. Lucas, ¿Y por qué se llaman de diferentes formas cuando se juntan y se separan? Porque la ciencia lo que hace es empezar a nombrar ciertas cosas. Piensen que la teoría de la deriva continental explica que a través de un puro continente derivaron todos los otros continentes. Por eso se llama deriva continental. De un puro gran continente derivaron dos continentes. Lo que quiero llegar con esta idea, ¿cuál es tu nombre, perdón? Catalina, a lo que quiero llegar con esto, Catalina, es que las ciencias, sobre todo las ciencias biológicas y geológicas, lo que hacen es postular conceptos, y estos nuevos conceptos se refieren a cosas que ocurren en la naturaleza. ¿Como cuál? Como la deriva continental. Entonces lo que hace, lo que él solo ve, separación de continentes que en algún momento estuvieron unidos y estuvieron separados, pero él le empieza a poner nombre, concepto, y el concepto de deriva continental hoy en día para la ciencia es un concepto fuerte que explica muchas cosas. Por eso empiezan a poner nombres, por eso primero está Pangea, después está Gondwana, Laurasia y después están los otros que no me los sé. Entonces, claro, delante Lucas tenía una teoría que me parecía muy buena y lejos de estar errada, puede explicar también, no sé hasta qué punto, pero es bueno que ustedes se den cuenta, y es súper bueno que ustedes se den cuenta qué es lo que pensaba yo antes y qué es lo que estoy pensando ahora cuando se me presenta toda esta teoría científica con toda esta evidencia, y que se empiecen a preguntar un poquito, ¿cómo ha cambiado mi forma de pensar? ¿Cómo creía yo que era? Y
cómo es realmente, y ustedes se pueden dar cuenta de que están aprendiendo realmente, de que algo que creían antes ya no lo creen ahora y probablemente va a cambiar también en su futuro. No hay verdades ciertas en ciencia, sino que solo aproximaciones. Y aquí les planteo una pregunta que se llama ¿qué factores influyen negativamente en la aceptación de la teoría? Bueno, ya lo descubrimos. Primero que, según como dice Íñigo, carecía de este mecanismo del por qué se mueven, porque claro, pensar que los continentes se mueven de esta manera y que pensar que son grandes masas de roca es súper potente y va contrario a la creencia. Entonces carece de este mecanismo, pero también va en contra del pensamiento religioso de la época. Profe, ¿Sí? ¿en las placas tectónicas tuvieron algo que ver con la separación también de los continentes? Tuvieron mucho que ver. Y ese es el por qué se mueven y por qué se separan y por qué se van a juntar en el futuro estos continentes. Así que ahora vamos para allá. Entonces, para hacer un resumen de la deriva continental, todos se unen en una Pangea, todos los continentes derivan de la Pangea, por eso se llama deriva continental. Y el principal problema de esta teoría era que no contaba con el mecanismo que explicara el movimiento de los continentes, que es, como lo dice ahora Lucas, es la teoría de las placas tectónicas. Entonces, en 1964 se postula una nueva teoría, que es la teoría de la tectónica de placas, que un poco viene a darle este porqué al asunto. Y tal como mostraba el video, y a través de expediciones que se hacen en el mar con sonar, se empieza a cartografiar el fondo marino y se dan cuenta que no era plano. No sé si alguien creía que era plano en verdad, pero se dan cuenta que existen diferentes cosas. Una de estas cosas que existen son grandes cordilleras. Las cordilleras más largas están en el fondo marino. Entonces, eso fue lo que descubrió Mary Tharp en 1950, que en el fondo marino existían cordilleras. Y no solo cordilleras. ¿Qué había en estas cordilleras, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo, profesor? ¿Qué había en estas cordilleras? ¿Qué era lo importante de estas cordilleras? Que tenían unas fosas. Tenían una fosa. Entonces, si nosotros empezamos a dibujar el fondo marino planito y luego las cordilleras, cada una de estas cordilleras y luego una fosa, y luego la siguiente cordillera y el fondo marino. Entonces ella descubrió estas fosas. ¿Qué era lo importante de estas fosas? ¿Qué había en estas fosas? Eran profundas, son profundas, chicos. O sea, las montañas tienen fosas. O sea, si no fuera como una montaña gigante nomás. Es que piensa que si fuera solo una cordillera sería más o menos así, ¿cierto? Pero sin embargo lo que encontró Marie era que en estas cordilleras había una fosa central. Una fosa central. Y una separación. Y no solo eso, sino que después encuentra otra evidencia cuando empiezan a georreferenciar los epicentros de los terremotos. Se dan cuenta que los terremotos más abundantes, la frecuencia de los terremotos, ocurren precisamente en estas cadenas montañosas. Yo les voy a adelantar algo. En estas fosas, chiquillos, es donde empieza a salir magma lentamente. Pero voy a dibujarlo. Empieza a salir magma lentamente de acá, lo que produce terremotos, lo que produce volcanización, lo que produce también que se empieza a formar nuevo fondo marino y las placas se empiecen a separar. Y esto es lo que está en su guía como borde divergente, bordes que se separan. ¿Por qué fuerza? Por la fuerza que viene desde el interior de la Tierra, jóvenes. De esta fuerza que viene del interior de la Tierra, que forma magma e empuja las placas, es la fuerza que explica el movimiento de los continentes. Profe, ¿cómo formaría un nuevo océano? ¿Ah? ¿Cómo formaría un nuevo océano? ¿Cómo lo formaría yo? No creo que podría formar un nuevo océano, pero lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que, supongamos, el continente sudamericano se va a partir en dos también por la presencia de las placas. Imagínate, en millones de años ya se empieza a partir. Se empieza a partir el continente sudamericano y empieza a qué cosa, si se empieza a partir, ¿qué entra? Mar.
Mar. Agua. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué estamos formando? Un río. Un río no es tan gigante, fíjense que empieza cada vez a hacerse más grande. Un nuevo océano, chiquillos. Aquí lo que se empieza a formar es un nuevo océano. Es decir, la pregunta que tiene Catalina ahora es con esto. ¿Cómo formaríamos un nuevo océano? Lo formaríamos precisamente separando continentes para que empiece a entrar mar en este espacio que están dejando. O sea, significa que en Pangea solamente había un mar, pero como se separaron las tierras, entraba diferente mar, por ejemplo. Por ejemplo, es una buena... Separaron los- Exacto, Lucas. Entonces está este gran continente que es Pangea, y cuando se separa en dos, se crea un nuevo océano porque empieza a entrar agua. Si bien en un principio son superficiales, generan también las condiciones en las que tenemos hoy en día. Fíjense que si en algún momento se vuelven a juntar todos los continentes, probablemente los océanos que conocemos hoy no van a ser los mismos. Van a haber otros, más, menos, no lo sabemos. Bueno, los científicos lo saben, yo no lo sé muy bien cuál va a ser la característica de este nuevo supercontinente en 200 millones de años más. Entonces, quedémonos con esta idea, chiquillos. En las cordilleras hay una gran fosa, y de esta fosa sale magma que hace que se empujen las placas tectónicas en direcciones opuestas, y esta es la fuerza que provoca el movimiento de los continentes. ¿Más o menos claro, chicos? Profe, Sí. esto no sé si tenga que ver, pero en historia nos dijeron que en antes existían muchos campos y se fueron desapareciendo a medida que iban construyendo, por ejemplo, casas, y iban desapareciendo. ¿Eso pasaría aquí? No necesariamente, porque tienes que pensar que estos cambios ocurren en millones de años. Por lo tanto, cuando Lucas delante me hacía la pregunta, bueno, ¿a qué cambio nos referimos? Y yo les comenté que había un cambio evolutivo porque las especies, tal como decía, bueno, no me acuerdo el nombre ahora de la compañera, que las especies se iban extinguiendo, existía este cambio evolutivo. También el cambio climático ha sido distinto, pero eso ocurre en millones de años. La Tierra, chicos, tiene 4.000, o no se ve. La Tierra tiene 4.000, oh, qué fome, no tengo, estoy haciendo con mi mouse, 4.000 millones de años. Entonces, fíjate que los campos y lo que te dicen en historia son cambios que son en bueno, millones, y ustedes les ponen, completan. Los cambios que te nombran en historia tienen que ver con los cambios sociales que han habido en la estructura de la sociedad, cómo se ha ido configurando la sociedad, y si bien son cambios sociales que afectan a la especie humana, y la especie humana entendida como una especie que vive muy poquito, pero los cambios que estamos viendo acá son cambios geológicos, cambios que ocurren en millones de años. Fíjense que la nueva postulación del nuevo supercontinente es, aquí tengo la información, se postula que en 200 millones de años más los continentes, 250 millones de años más los continentes van a estar nuevamente juntos. Entonces no son cambios de la sociedad, no son cambios sociales los que nosotros estamos estudiando, sino que son cambios geológicos de los millones de años. Por lo tanto, todo esto, lo que ustedes tienen que imaginarse, lo que yo ponía anterior, voy a ver si lo alcanzo a regresar, cuando dibujaba el fondo marino estos cambios y que se empujan las placas, es precisamente ocurre en millones de años para que podamos ver un cambio. ¿Aclara tu duda, Catalina, o no? Sí, gracias. Ya, bien. Entonces sigamos. Ella se da cuenta, entonces Maris Tarp se da cuenta que en el fondo marino hay unas cordilleras, y la cordillera son centro de los principales terremotos de del globo terráqueo, del planeta Tierra, perdón. Chicos, hay alguien que tiene su micrófono abierto. Entonces lo que se da cuenta ella es que si empezamos a dibujar estas partes, nos damos cuenta que la Tierra está dividida en grandes placas, y esto fue lo que ella llamó
teoría de la tectónica de placas, que son precisamente estas placas, son las que forman la Tierra. Si se fijan, se dan cuenta que la Tierra está formada casi que como un rompecabezas. Aquí creo que hay una chiquitita, no lo sé muy bien. Pero la Tierra está formada casi que como un rompecabezas de placas, de grandes placas. Y estas placas son las que se mueven. Entonces ustedes se imaginarán que si aquí hay una cordillera, el movimiento que tiene esta cordillera es en este sentido. El movimiento que tiene hacia acá, como son bordes divergentes, está en este sentido. Entonces lo que nosotros esperamos, esperamos un poquito, Lucas, no sé si fue Lucas. Entonces lo que nosotros esperamos que América del Sur y África se sigan separando a través de los millones de años. Sí, ahora sí. ¿Cuál es el país que tiene más sismos con las placas? Tienen que ver con esto lo que está acá, que este es lo que se conoce como cinturón de fuego, y es precisamente por el contacto entre las placas que se producen estos fenómenos, vulcanismo y terremotos principalmente. No sé si Chile es el país que tiene más terremotos, pero sí, definitivamente es uno de los que tiene más terremotos en el mundo. Entonces continuamos. Entonces, la teoría de la tectónica de placas en 1950 propone, tal como yo le estoy comentando, que la corteza terrestre, toda la corteza terrestre que es sólida, está dividida en secciones, y estas secciones se llaman placas tectónicas, y es lo que yo estaba intentando dibujar recién. Y aquí están, ya no desde un dibujo súper espontáneo. ¿Sí? Dime. Eso quiere decir que en muchos años más, si África y América se siguen separando, América se va a juntar con Asia, ¿o no? Y se va a hacer como un continente como todo junto, pero diferente al de antes, ¿o no? Sí, se va a empezar a juntar. Miren, yo tengo aquí su libro, y aquí donde encontré, no sé si saben. No se ve. Pero aquí hay una simulación web en su libro, en la página 152 de su libro, lo pueden encontrar en internet. Hay una simulación web de cómo serían los continentes después de 250 millones de años atrás. Entonces, claro, estas teorías que me dice... ¿cuál es su nombre? Se me olvidó. Elena, gracias Elena. Entonces lo que me dice Elena es precisamente empezar con este conocimiento científico, empezar a proponer predicciones, a predecir. Y esta es una de las gracias del conocimiento científico, jóvenes, que nosotros podemos predecir lo que puede pasar en el futuro. Más probable, menos probable. Y lo que dice Elena me parece muy coherente. No sé si será probable en términos científicos, pero me parece una muy buena inferencia y muy coherente lo que está diciendo. Entonces, seguimos. Una preguntita. Dime, Catalina. Es que, ¿por qué tiene el micrófono desactivado? Que le quiera decir algo en privado. No sé si usted me puede decir algo en privado. No creo que se pueda. Por el chat se puede. El chat está desactivado porque ustedes se desconcentran mucho y empiezan a mandar muchos mensajes y se ríen, así que para que se concentren, desactiva el chat. Entonces, Catalina, me puede escribir a mi correo. Todas las guías tienen mi correo. No sé si la 8 parece que ahí faltó, pero todas las demás tienen mi correo. Jóvenes, me quedan solo 6 minutos de clase, así que voy a pasar muy rapidito esto, y es porque lo que tienen en la guía. Entonces, en cada una de estas placas hay bordes, se juntan. Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, es que si nosotros esperamos que la placa sudamericana vaya hacia la izquierda y la placa africana vaya hacia la derecha, esperamos que Sudamérica y África se sigan separando, y esto es lo que nosotros conocemos como borde divergente, y es precisamente lo que yo le decía. El magma que sale de la Tierra sale a través de estas fosas oceánicas en estas cordilleras y hace que se vaya separando las placas, se vayan separando. ¿Y qué pasa si se forma nuevo lecho marino? Sí o sí hay partes, porque la Tierra no puede crecer infinito, ¿verdad? Si se sigue formando corteza terrestre no puede crecer, sino que hay partes en las que tienen que chocar, y una de ellas tiene que empezar a desaparecer. Precisamente, ¿cómo se llaman estos bordes? Se llaman bordes o límites convergentes.
No voy a cambiar esto. Se llaman bordes convergentes. Y esto es lo que dice su guía. Hace una explicación de lo que son los bordes divergentes, lo que son los bordes convergentes y los bordes transformantes. Bordes convergentes, entonces, fíjense en la dirección de las flechas, son aquellos bordes en los que las placas chocan, ganan presión y una de ellas baja. Si se fijan también por la presión, la placa que queda arriba se empieza a engrosar, cada vez se hace más gruesa, es precisamente porque se está aplastando también, se está empujando para acá. La otra que empuja hacia abajo, hacia su derecha y hacia abajo, empieza a hacer que esta placa se empiece a agrandar, entonces nosotros esperamos que la cordillera de los Andes cada vez sea más grande. No en 100 años más, ni en 1.000.000 de años más, sino probablemente miles de millones de años más. Si es que no cae un meteorito y destruye todo antes. Y finalmente los bordes transformantes, que son aquellos bordes simplemente en los que se desliza una placa con la otra, pero no chocan directamente ni se separan, sino que solo se deslizan. Y un poco más de lo mismo, diferentes bordes divergentes, convergentes y transformantes. ¿Y cómo se explica esto? Para explicar entonces de dónde sale toda esta fuerza, nosotros tenemos que ver cómo está constituida la Tierra por dentro. Y rápidamente decirles que hay diferentes capas en la Tierra, una que es un núcleo interno, algo que se llama manto, que a mí me llama mucho la atención y que se dice que el manto es semisólido. Y bueno, ¿qué será un semisólido? Me lo imagino un poco como una plasticina, y efectivamente una plasticina es semisólida, y el manto es semisólido, por lo tanto, si bien es sólido... Una jalea. Una jalea así como más blandita, una plasticina es como más ya contundente. Pero claro, imagínense este manto que es semisólido a grados sumamente altos, no recuerdo cuántos grados, pero millones, miles de grados Celsius, y lo que hace el calor, fíjense que el calor siempre sube, por lo tanto el calor del núcleo lo que hace es que el manto suba, y es precisamente aquí donde el manto empuja las placas, y una vez que sube, y se enfría, baja, se calienta, sube y se enfría, baja, se calienta abajo y vuelve a subir. Esto es lo que se conoce como convección del calor dentro de la Tierra, y esto es lo que empuja las placas. Si se fijan aquí, esto está empujando las placas. Entonces, de nuevo, cada uno de estos bordes, y aquí está el movimiento de cada una de las placas. Si vemos en la placa de Nazca con la placa sudamericana, lo que hacen es chocar, y una de ellas produce subducción, que es la placa de Nazca, y la otra queda arriba, que es la placa sudamericana. Y esto, quiero que me digan qué ven en este mapa, rápidamente, en 2 minutos. ¿Qué ven en este mapa? Esta actividad se llama aprendiendo a analizar la información de un mapa, así que equivóquense, para aprender hay que equivocarse. Vemos los límites de las placas. Vemos los límites de las placas, ¿qué más vemos? Las fosas de las placas. ¿Vemos las fosas de las placas? Vemos puntos y triángulos que son los volcanes y terremotos. Ya, muy bien, Íñigo, Mateo. Muy bien, Mateo. Vemos puntos y triángulos. ¿Y cómo sabes tú que esos puntos y triángulos son volcanes y terremotos? ¿Cómo lo supiste? Con los colores y formas. Los colores y formas, es decir, un triángulo siempre es un volcán. En la película Terremoto también. Ya, pero en este mapa, ¿cómo supiste que un punto rojo era un terremoto y no un volcán, por ejemplo? ¿Cómo supiste que era un terremoto, Mateo? ¿Cómo podemos saber que un punto rojo es un terremoto? O sea, porque abajo hay como simbología. Una simbología. Muy bien. Para empezar a Por analizar... deducción, profe, es como medio obvio que hay más terremotos que volcanes en el mundo. Puede ser, sí, porque los terremotos son espontáneos y los volcanes están formados. La próxima clase vamos a ver formación de volcanes. Entonces, tal como dice Catalina y como dice Mateo, los puntos rojos son terremotos y los triángulos son volcanes. ¿Y cómo lo supieron? Porque acá abajito hay una simbología, y esta simbología dice que los triángulos son volcanes. Esperen un momento, los puntos son terremotos, las líneas es el movimiento de las placas, por lo tanto nosotros podemos saber hacia dónde se están moviendo las placas, podemos saber dónde están los bordes divergentes y podemos saber también dónde están los bordes convergentes. ¿Cuál es su pregunta?
O sea, es que los volcanes están cerca de los terremotos, o sea, están juntos. Exacto, están juntos. Están juntos. ¿Dónde están estos terremotos? Y les voy a adelantar que los terremotos y los volcanes se juntan en estas zonas de las placas. Chicos, me queda menos de un minuto. Esta actividad la vamos a dejar para la otra clase y... Chao chiquillos, que les vaya bien. Fue un gusto trabajar con ustedes. Adiós, chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe. Sí, dime, antes de que se acabe el tiempo.